Bienvenidos y bienvenidas a esta clase que tiene que ver con una cápsula relacionada con el texto El complejo de Edipo a la luz de las ansiedades tempranas de la psicoanalista de la escuela inglesa Melanie Klein. Esto marcado en el estudio de Psicología Psicoanalítica 2 en la Universidad Alberto Hurtado. Este texto, yendo directamente al grano, tiene que ver con que Melanie Klein expone ciertos casos que ella tuvo clínicamente tratando a un niño y a una niña, donde particularmente puede exponer cómo es el desarrollo edípico y cómo esto está relacionado con las ansiedades que tienen en su primera infancia. De ahí que viene el título. Entonces, lo primero que hace Melanie Klein es exhibir un historial, ¿verdad? Un material clínico que ilustra el desarrollo edípico de un niño, un varón. Y esto desde un paciente que ella relata de nombre Ricardo, que era un niño de 10 años, que sus padres lo llevan al análisis para, en el fondo, consultar con algunos de los síntomas que presenta él, que tienen que ver con no querer ir a la escuela y con no poder soportar a otros niños, no poder estar cerca de otros niños. Eso es principalmente. Entonces, lo que va viendo Melanie Klein es lo siguiente. Dentro de todo el análisis que hace con Ricardo y todo lo que puede ir extrayendo del análisis que sigue con él, ve que hay ciertas ansiedades tempranas que se presentan como obstáculos al desarrollo edípico. Por ejemplo, el niño Ricardo señala que hay un pene malo relacionado con el padre, ¿verdad? Que había entrado al interior de la madre. Eso es lo que va en el fondo interpretando Klein de todo lo que le dice el niño. Esto además genera en el niño que haya una angustia al coito, porque él, por ejemplo, hace toda una expresión acerca del pueblo donde estaban, que era una posilga, todo esto en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, y que había sido bombardeado por Hitler. Pero, cuando está conversando con Klein, ella interpreta que cuando habla de esto se está refiriendo al interior de la madre, es decir, como el pueblo donde ellos están es el interior de la madre, y el bombardeo que había hecho Hitler en ese lugar era una representación simbólica del pene del padre. Bueno, los reclamos ahí a las interpretaciones con Klein, por favor. Eso es lo que dice al menos en el texto y en toda su obra. Entonces, habría una relación directa entre el temor de Ricardo al pene malo, que es capaz, imagínense ustedes, de bombardear, y este padre que estaría dentro de la madre, y eso en relación con la fobia a los niños. Toda esa relación tiene que ver con que el pene del padre es potencialmente un generador de niños, entonces todo lo que tiene que ver con el acto coital o genital es una representación mala para Ricardo, y por ende los niños también lo son, por extensión. Además, después de eso, hay toda una técnica de juego que va aplicando Klein, ya sea en este niño Ricardo o en una otra niña que vamos a ver más adelante, que es Rita, donde por ejemplo Ricardo hace un juego de barcos. En ello hay un destructor, un buque destructor que el Ricardo apoda como vampiro. Este vampiro veremos más adelante que tiene que ver con una representación de él mismo. Y ese destructor vampiro lo hacía chocar con el acorazado Rodney, que simbolizaba a su madre. Pero piensen ustedes como que lo hacía chocar, a tener contacto directo. Klein interpreta esto como el coito, que a su vez estaría representado como algo destructivo para Ricardo. Incluso cuando Klein le pregunta por vampiro, que era el destructor que hacía chocar contra Rodney, que es su madre, Ricardo se demora en contestar que es el mismo, y eso también Klein lo interpreta como que es la represión de sus deseos genitales que venía por su temor, porque el coito es algo destructivo para él. Entonces como que le costó un poco responder que sí soy yo, porque sabe que en el fondo es algo malo, es algo destructivo. Y además hay una interpretación de que si él lo apoda vampiro, inconscientemente tiene que ver con algo que es oral sádico, que viene dado así como una agresión desde la boca. Ahora, pasando a otro punto, que es algo muy importante durante todo este texto y las interpretaciones que va haciendo Klein, tiene que ver con los dibujos que hace Ricardo. Este es el primer dibujo que él hace,
Y como pueden ver ustedes, está pintado en negro, azul claro, que es lo que se ve totalmente blanco acá, el morado, que es lo que tiene 2 líneas, y el rojo, que es una red, más o menos como está ahí en la ilustración. El rojo representa a Ricardo, el negro a su papá, el morado al hermano y el azul claro a su mamá. Ocurre que en este primer dibujo, la interpretación tanto de Klein en conjunto con Ricardo tiene que ver con que la madre, recordando que es el azul claro, se encuentra atravesada por el padre. Es decir, si lo ven verticalmente está a todo lo largo. También atravesada por su hermano y por Ricardo mismo. Entonces, Ricardo teme por el daño que le causan todos a su madre a través de esta proyección en el dibujo. Y lo que pueda causarle él mismo a su madre en atravesarla. O sea, todo esto genera ansiedad y temor de sus propios impulsos orales sádicos contra su madre. Es como si quisiera en el fondo reprimir que esto puede llegar a ser dañino para su mamá, que está siendo atravesada familiarmente por los deseos genitales del padre, del hermano y de él mismo, y por estos impulsos orales sádicos. Recuerden que todo lo oral sádico tiene que ver como con la primera manifestación libidinosa que tiene el niño en el punto que está chupando teta, por ejemplo, y que quiere incluso sacar todo el contenido bueno que tenga su madre. Ahora, continuando con todo esto, Klein sigue analizando a Ricardo y ve que hay algunas defensas tempranas. Por ejemplo, por este impulso oral sádico del que estábamos hablando, Ricardo teme dañar a la madre. Constantemente le pregunta a la mamá: ¿he herido tus sentimientos? Y eso tiene una relación directa con el temor y la culpa que moldean a este niño, y que para mantener el amor de la madre busca dominar sus celos. ¿Cómo logra hacer eso? Bueno, negando todos los motivos que apunten hacia allá, es decir, hacia tener celos. De todas maneras, dice Klein que el niño no tiene mucho éxito, o sea, la rabia reprimida por las frustraciones del pasado y del presente se manifiestan en la transferencia, es decir, ahí cuando está trabajando con Melanie Klein, al alejarse cada vez que ella interrumpía el análisis por cualquier motivo. Por ejemplo, cuando Melanie viaja a Londres, dentro de lo que relatan en este texto, Melanie no solo se había dañado por las bombas, sino que al haber frustrado a Ricardo, dejándolo solo ese tiempo en el que viajó, él la había odiado e inconscientemente sentía que le había agredido. Por lo mismo, Ricardo se identificó simbólicamente con este padre Hitler, dentro de lo simbólico, este padre Hitler bombardeador y peligroso. Entonces, como en su fantasía, porque recordemos que todo esto tiene que ver con puras fantasías, como en su fantasía atacó, ¿verdad?, y actuó como algo peligroso y que tira bombas contra Klein, temió la venganza de ella al saber que él la había atacado en su fantasía, y convirtió entonces a Melanie Klein en un sujeto hostil. Todo esto en la transferencia misma. Entonces, hay que entender que en un principio de toda esta lógica de fantasía y de las relaciones objetales de los niños, se dividía la madre pecho en buena y mala. Todo esto dependiendo si había gratificación al poder mamar, ¿verdad?, y sacar leche, que era el contenido bueno, o cuando el pecho dejaba de nutrir al bebé, que eso iba a pasar sí o sí, y ahí pasaba a ser el pecho malo. Pero se entendían como objetos parciales, es decir, dos cosas distintas, no como una madre integrada. Pero en el futuro hubo una evolución en esa comprensión. Ya no era solo madre pecho buena y madre pecho mala, sino que ahora era una madre pecho, que era lo mismo que decir madre buena, y una madre genital, que era la mala. Entonces, en ese tiempo identificó a su madre como pecho, que era lo bueno, y después de todo este problema que tuvo con Melanie Klein después de su viaje, ¿verdad?, y que la vio como alguien hostil, significó a Melanie Klein como madre genital o mala, lo que tiene una implicancia con agresiones y temores, ¿verdad? Klein entonces se convirtió en la madre dañada por el padre en el coito, o unida con el Hitler padre malo, porque aquí hay toda una distorsión de lo que se entiende en los niños, cuando se puede pasar a comprender incluso que hay una fusión madre-padre, pero eso tiene que ver con todo lo que está haciendo en el fondo aquí el desarrollo edípico en este desarrollo psíquico de los niños. A pesar de todo esto,
Ricardo demostró un interés sobre el coito, aunque lo refería como algo horroroso a su madre, como que le preguntaba o tenía un interés con eso, pero decía que era algo malo, algo destructivo, algo que no le gustaba. Por lo mismo, rechazaba a Klein en el análisis durante la transferencia, porque Klein, recordemos que la representaba a la madre genital o coital, algo que tenía que ver con el acto sexual directamente, literalmente. Ahora, durante el juego de los barcos, después de hacer chocar a Vampiro, recordemos que era él, el destructor vampiro, con el acorazado Rodney, que era su mamá, alineó estos barcos y agregó a Nelson, que era un tercer barco, y ese barco era su padre. Y además alineó a otros barquitos que representaban a su hermano, a él mismo y a su perro. Esto implica que expresó su deseo de restaurar la armonía y la paz familiar al permitir que sus padres se juntaran y ceder ante la autoridad del padre y su hermano. Es como que se la jugó por la democracia en la familia, ¿no? Por mantener los lazos y por mantener la fiesta en paz. Todo esto con la intención de frenar su envidia y odio a la posesión que tenía su papá sobre su madre, evitar la lucha con el padre por esa misma posición de la madre, evitar el temor de castración y conservar al padre y hermanos buenos, además de salvar a la madre de ser dañada por una lucha entre su padre y él mismo. Como que comprendió que todo esto no sería producente para nadie, sería totalmente dañino, y dice, ok, voy a aceptar esto, pero voy a seguir estando ahí cerca. Así los sentimientos de amor y la necesidad de reparar el daño hecho en su fantasía agresiva, ¿verdad?, se intensifican, lo que lo lleva a refrenar toda esta envidia y el odio, ¿verdad?, con la intención de conservar el objeto amado, y eso a través de una represión de sus deseos edípicos, por supuesto, lo que implica una regresión a su primera infancia siendo bebé e idealizando la relación madre-bebé, es decir, una madre-pecho bueno solamente, que ya no sería una madre genital mala. Ahora, después de toda esa comprensión y todo ese nuevo juego que hace con los barcos Ricardo, debemos revisar su segundo dibujo, que sigue teniendo las mismas con los mismos simbolismos y significado en cuanto a colores que en el que vimos anteriormente. El punto es que cuando vemos este dibujo, y dentro de la interpretación que hace Klein, esto sería un imperio. El dibujo como tal es un imperio donde todos los integrantes de la familia, es decir, su padre, su madre, su hermano y él, tienen territorios. Ya no es un imperio de la madre, sino que es un imperio donde todos tienen su tierra. Entonces, la diferencia es que en este caso él mismo se reconoció como un genital. Recuerden cuál es el color de él en el fondo, que es esto como una red. Piensen en esa punta que sobresale aquí arriba y donde él en el fondo se reconoce como un genital que dividía el imperio en dos. En el oeste, que es la parte izquierda, aquí, hay territorios de todo el mundo y la madre buena, querida y segura está muy unida a Ricardo. Mientras tanto, en el este, que es la parte derecha, aquí, está el lado peligroso, donde solo estaba su padre, su hermano y él, que tenía una implicancia de genitales malos y madre mala llena de peligros y daños. Entonces ahí, si se pueden dar cuenta, no hay un territorio que sea azul claro, solo al lado izquierdo existe eso. Además, hay una interpretación que hace Klein junto con Ricardo que tiene que ver con la forma de diente puntiagudo y largo como una daga que tenía esta comprensión como genital que tiene Ricardo. Entonces, este órgano genital retoma la idea de algo peligroso para el objeto amado por los impulsos oral sádico, ¿verdad?, como un diente puntiagudo de lo que estábamos hablando, y el peligro de la función genital como penetrante, al relacionarlo con lo que él mismo dice de daga. Todo esto generó una tensión e ambivalencia constante en el desarrollo de Ricardo. El paso de su líbido hacia adelante estaba dificultado por su culpa. Entonces su organización genital no se estabilizaba y presentó una tendencia a la represión. Así entonces, continuando con el mismo dibujo, que este sigue siendo el dibujo 2,
Pasamos a la disminución posterior de la represión de los deseos edípicos, porque recordemos que hasta hace un poco ahora que quiso llevar la fiesta en paz, ¿verdad? Entonces reprimió bastante su deseo, pero ahora hay una disminución de esta represión. ¿Por qué? Porque el análisis con Klein empujó deseos y ansiedades edípicas, por lo que, por supuesto, disminuyó la represión en la que había estado trabajando Ricardo. Entonces emergió el temor a la castración en el análisis, y esto se expresó de distintos modos. Por ejemplo, él dijo que tenía el deseo de escalar montañas, y este deseo de escalar montañas, Klein lo interpretó como el deseo de tener un coito con su madre. Pero también dijo que le daba pena por las montañas, ya que las tormentas las azotaban. Y eso es interpretado por Klein como el temor de castración por el padre malo. La tormenta en el fondo era peligrosa tanto para él como para su madre. Ahora, hay una sublimación en Ricardo, es decir, hay una manera en la que puede dejar fluir esta libido y que no sea pernicioso para él y nadie más en la convivencia. En estos casos, a diferencia del juego de barcos anterior, que contrajo ansiedad por la agresión que podía dañar a su madre buena, sí pudo realizar un juego similar sin ansiedad ni represión de los deseos genitales. Él dibujó un cisne con 4 cisnecitos. El cisne era él y simbólicamente le estaba dando 4 hijos a Melanie que representaban a su madre buena en la transferencia del análisis. Esa sería una primera sublimación. Además volvió a jugar con los barcos, le pasó uno a Melanie Klein y el otro lo manipuló él. Después de mover los barcos acercó el suyo al contacto con el de Klein, y esto también tenía un simbolismo del coito y de tener cierta potencia. Entonces, en una nueva fantasía, su potencia se debía a la confianza en que su madre se podía preservar de peligros y era como una aliada que la querría a él como hombre, ¿verdad? Le dejaría usar el lugar del padre y además lo protegería a él, a Ricardo, contra todos sus rivales. Y eso implica alejar a su padre y a su hermano que eran peligrosos. Entonces la asociación con el dibujo 2 que tenemos a la izquierda es que ahora la madre de la izquierda estaba preparada para luchar contra la derecha o contra el este en el dibujo y recuperar sus territorios que habían sido perdidos. Todo esto porque al bajar la ansiedad en Ricardo, pudo retomar su agresión hacia afuera y estar listo para luchar con su padre y su hermano. De hecho, él fantaseaba con haberse hecho con los genitales de su padre y su hermano, siendo más potente que antes. Ahora, después de pasar por esta parte, sigue el análisis con Ricardo y lo que está viendo Klein y llegan al dibujo número 3, que es el que ven acá. Acá es importante entender que las plantas que ustedes pueden ver acá abajo, en el dibujo, simbolizan pecho y genitales maternos. Y la estrella dentada que pueden ver aquí, en una primera interpretación, tiene que ver con Ricardo y los impulsos oral sádicos que tiene él. Como les advertía, hay una primera interpretación de Klein que dice que cuando la estrella estaba sobre una planta, simbolizaba a Ricardo poseyendo los pechos maternos y la realización de un coito con ellos. Pero hay una segunda interpretación después de todo lo que hablan con Ricardo, y que esta es afirmada precisamente por el paciente, aquí por el niño, donde el barco que ven aquí ustedes, Sunfish, era él penetrando con su periscopio, que pueden ver acá, en este sector, penetrando a Rodney, que es este, y recordemos que era su madre. Sunfish en este caso, en este dibujo ahora era más grande que Rodney. Y eso tiene que ver con cómo había ganado potencia en el fondo Ricardo. Y la estrella de mar pequeña que estoy marcando acá con el cursor tiene que ver con su hermano. Y la estrella de mar grande que está acá entre las plantas del mar, ¿verdad? Era su padre. ¿Por qué en el fondo le está dando ese pequeño lugar en el fondo al padre? Es porque también hay una lógica de reparación y amor al padre, puesto que le permite estar entre las plantas con el cuidado que merece un niño. Pero lo que está ganando Ricardo en esta proyección y en este dibujo es que es él el más grande de todos y que además es él quien está penetrando simbólicamente aquí a Rodney, que era su mamá. Entonces
él ahora está en la posición más beneficiosa o en la posición que más le gustaría, si quieren pensarlo así. Esto implica que hay un cambio de papeles entre él y su padre, ¿verdad? Porque hizo a su padre un bebé bueno, mientras que él se apropiaba del pene de su padre. Representado aquí como con función, ¿verdad? Es como apoderarse del pene del padre tiene que ver con apoderarse de la función de poder penetrar. ¿Sí? Es como la potencia en sí. Piénselo de esa forma. Ahora Ricardo ya no era un bebé, y eso implica que hay una afirmación de su posición genital, ¿verdad? Y su potencia sexual para tener hijos con su madre, en su fantasía. En el dibujo, también hay un avión inglés. Hay que tener atención con eso, que es el que está acá. Y ese avión inglés implicaba algo dentro de lo que conversa en el montón de hojas que hay que leer ahí en el texto para poder llegar a esto. Y es que este avión inglés es el padre que está vigilando con recelo a Ricardo por sus intenciones de coito hacia la madre. ¿Y cómo se interpreta esto desde el psicoanálisis en Klein? Es que es el temor a la castración. Es decir, con todo lo que está ocurriendo aquí, igual hay alguien que vigila y que representa cierta amenaza para los fines que está preparando en el fondo y que está ejecutando derechamente Ricardo. El padre en el fondo no solo estaba transformado en un bebé, sino que también representa algo así como un super yo paterno. Todo eso dado porque el padre vigilaba y evitaba que él tuviese un coito con la madre. Esa amenaza de castigo se representa aquí en el avión vigilante. Y por aquí ya viene todo lo que es la culpa, la amenaza, la vigilancia que tiene que ver con el super yo. Ahora, veamos un cuarto dibujo que tiene que ver con algo que hizo después Ricardo en el análisis. Aquí volvemos a los mismos simbolismos de los primeros dibujos, que tiene que ver con este imperio, cómo se divide y todo lo demás. Aquí en este cuarto dibujo hay que notar que tanto su madre y Ricardo tenían la mayor parte de los territorios, ¿no? Como pueden ver aquí, ¿verdad? Con lo azul, que es lo blanco, y con la red que representa lo rojo, que es Ricardo. Mientras Ricardo estaba cantando el himno dentro del análisis con Klein, señaló que su madre era la reina y que él era el rey. En ese punto ya está desplazando a su padre del lugar, y también dijo que juntos podían vencer al padre. Pero dijo que su padre en el dibujo era pequeño y no era necesario pelear con él. Fíjense que solamente tiene 3, como entre comillas, territorios, y son bastante pequeños. El hermano también era pequeño, y eso implica que él transformó a sus amenazas, es decir, al padre y al hermano, en bebés pequeños inofensivos. Además, lo que tiene en este punto es que se manifestó el amor por su padre reprimido, ¿verdad? Aunque reconociendo aún el peligro que este representa. No dejó de utilizar el color negro en el dibujo para el padre, y que eso también tiene ahí como una representación simbólica. Puede que sea pequeño, que sean pocos espacios, pero sigue siendo algo negro. ¿Cuál es la interpretación psicoanalítica que se le da a todo esto? Tiene que ver precisamente con lo siguiente, con que hay un acuerdo o una transacción entre el ello y el super yo. Esto mediado por el yo, al satisfacer los impulsos de coito y esquivar el deseo de matar a su padre. Esto implica a su vez que hay una disminución de los reproches del super yo, aunque solo un poco, porque aunque no se hacía sufrir al padre, sí se le alejaba de la madre. Todo esto tiene que ver con que las transacciones son esenciales en el desarrollo normal del niño. Al haber grandes fluctuaciones de posiciones libidinales, las defensas se trastornan y se requiere de nuevas transacciones. Antes, por ejemplo, al disminuir las ansiedades orales, Ricardo intentó solucionar la tensión entre sus deseos y temores, en la fantasía de ser un bebé ideal que no perturbaría la paz familiar. ¿Recuerdan que hablábamos de eso en un principio? Pero luego, al reforzarse la posición genital y disminuir la represión, enfrentó mejor su temor de castración, con otra transacción. Mantuvo sus deseos genitales, pero evitó la culpa al transformar a su padre y a su hermano en bebés que él tuvo con su madre. Todo dentro de su fantasía, ¿no? Y eso implica que estas transacciones a lo largo de la vida pueden ser funcionales a una estabilidad siempre que la ansiedad y la culpa no sobrepasen la fortaleza del yo. Ahora, continuando con todo el historial de Ricardo,
Melanie se va a las ansiedades relacionadas con los padres internalizados. Sirva de introducción que antes de este análisis del que vamos a hablar ahora, Ricardo había estado enfermo con dolor de garganta y resfrío. Decía que tenía veneno detrás de la nariz. Con todo eso de por medio, igual fue a análisis y cuando miraba por la ventana, en la consulta de Klein, vio afuera a dos hombres conversando y le dijo a Melanie Klein que lo estaban espiando. Y esto se relaciona inmediatamente con un sentimiento persecutorio de su padre y hermano, y paranoide desde su interior, y en una asociación con una supuesta alianza secreta y hostil de sus padres contra él, como si la mamá y el papá estuvieran en su contra. Él se introdujo el dedo en la garganta durante el análisis tratando de sacarse los gérmenes. Y esto también Klein lo interpreta como parecido a germanos, es decir, gérmenes con germanos, y con el padre Hitler negro y malo, aliado con Melanie y relacionado con los dos hombres que lo espiaban y sus padres. Es decir, aquí Ricardo se está pasando todos los rollos posibles de persecuta, ¿no? Todo persecutorio, lo están persiguiendo, lo espían, le quieren hacer daño, su mamá y su papá están aliados contra él, su papá y su hermano afuera están representados con estos hombres que están espiándolo, y además Melanie Klein también está metida en todo. Eso es lo que fantasea. Posteriormente, ya sano y muy contento, es decir, avanzando en los análisis en los días, en las semanas, ya se mejoró. Dijo que había comido mejor y que ya no le sobresalían los huesos grandes. Que esto simbolizaba al padre internalizado o su órgano genital malo, que también era representado en otras ocasiones como un monstruo. Que eso a su vez también era un aspecto atrayente del pene paterno. Por otra parte, el cereal y la leche que había comido y con lo que se internalizaba, Ricardo se sintió mejor. Y eso implica que todo este cereal y la leche es interpretado como la madre buena, ¿verdad? Pecho y leche buenos. De esta manera, en la medida que aumentó la madre buena internalizada, Ricardo estaba menos asustado por sus perseguidores internos, que eran los huesos y el monstruo, simbolizado con esta lógica del genital del padre. Por ende, al disminuir la persecución interna, mejoró también la apreciación del exterior. El mundo se volvió hermoso y hasta le dijo a Melanie Klein, por ejemplo, que le gustaba su vestido y que ella se veía bonita. Eso es algo como bien interesante. Y además, cuando él hablaba de su mamá, lo hacía con amor y con mucha admiración. Entonces, en el fondo, a menor nivel de persecución, ¿verdad?, interna, mayor nivel de capacidad para disfrutar, ¿verdad?, del entorno y de los objetos que están en el exterior. Ahora llegamos al quinto dibujo, que es bastante raro, sobre todo por las interpretaciones que le van dando. Continuamos con los mismos significados en cuanto a símbolos y colores. Aquí, según Ricardo, dibujó a un pájaro, y un pájaro bastante horrible, según lo que él mismo dice. Aquí habría una corona, nótese el color que es el de la madre, esto que es del hermano es un ojo, y aquí hay un pico abierto, que es lo de acá y que está compartido entre su hermano y él. Dice que hay una proyección, en este caso Klein dice que hay una proyección en su madre de los impulsos oral sádicos del mismo, puesto que era un pájaro horrible, de las palabras del mismo Ricardo. Y en el fondo, el pico abierto era Ricardo y su hermano. Entonces esto representaba el impulso oral sádico de ambos, pero ahora en relación con su madre. Porque no hay que olvidar que todo lo que se le hace al objeto, el objeto también lo hace con uno. Entonces, como había un impulso oral sádico en una primera etapa, ¿verdad?, hacia la madre también en este caso representa en la proyección de lo interno de Ricardo un objeto que también está hambriento y con una voracidad total. Pero en este punto es importante destacar desde Klein que Ricardo se hizo capaz de enfrentar su realidad psíquica, es decir, se unieron los aspectos buenos y malos de su madre,
porque hay una corona que es su madre, pero también todo esto tiene que ver con que hay una voracidad en su madre y algo un tanto destructivo, ¿no? Hay una unificación del pecho bueno querido y del pecho odiado de la madre. Después de este dibujo, aparece el dibujo número 6, con los mismos símbolos de todos los anteriores, donde en este dibujo número 6, Ricardo se representa a sí mismo. Esto es cuando internaliza a la madre pájaro horrible, porque sintió que ella se había unido con su padre monstruo, y eso implica que lo atacaban desde adentro y lo atacaban y castraban desde afuera, es decir, lo atacaban por todas partes, tanto por fuera como por dentro. Entonces en este punto se habían convertido en enemigos hambrientos y destructivos, al igual que él lo fue, y que lo atacaban y mutilaban desde adentro y afuera. Nótese que en este dibujo no se puede diferenciar algún tipo de cabeza a diferencia del otro, del anterior, ¿verdad? Y también agrega que existe abajo lo mayor horrible o lo más horrible, referido a lo anal sádico o ataque de heces a la madre que hubo en una primera infancia. Y por último tenemos el dibujo número 7 que hace Ricardo, que este es bastante importante porque hay una línea alrededor del dibujo que es esta que se puede ver aquí, ¿verdad? Y todo lo que estaba adentro fue pintado de color rojo, es decir, representaba el interior de Ricardo. Y eso que interpreta Klein, que tiene que ver con que todo lo que está acá está introyectado, es decir, se llevó desde el exterior al interior de Ricardo. Hay una representación de la integración de su madre, su padre, el hermano y de él mismo, donde están relacionados unos con los otros. Aquí su hermano se aliaba con él. Su madre buena estaba aliada en su interior contra su padre peligroso interno también. Hay una relación con la sensación buena en su vida emocional cuando sentía confianza y aumentaba su madre buena internalizada y externa. Cuando esto disminuía por enfermedad u otra razón, como pasó en el análisis durante la enfermedad de él, emergía la depresión. Aquí es donde Klein dice que hay un inicio de la posición depresiva infantil, donde la madre y padre son malos, ¿verdad? Son perseguidores que le generan temor y que no podía proteger a sus objetos queridos internos. Eso tiene que ver con la muerte de estos, o sea, con el temor a la muerte de estos objetos queridos que están al interior, y que eso, por supuesto, traía consigo la muerte de él mismo. Es decir, si Ricardo no podía proteger lo bueno en su interior, al final iba a terminar por morir él también. Y esa es la ansiedad básica de la posición depresiva en lo que propone Klein. Ahora, ya terminando con esta parte del historial ilustrativo de Ricardo, vale ver el resumen de todo este historial. Lo primero es entender que la incapacidad de estabilizar la posición genital le genera ansiedad al niño, al varón. Además, la lactancia satisfactoria, es decir, poder mamar, poder chupar teta y sacar leche, generó impulsos y fantasías orales, uretrales y anal sádicas. Esto fue proyectado en el pecho malo. Recuerden que todo lo que uno está haciendo y todo eso que venía desde el interior que era malo, ¿verdad? Con querer destruir el pecho, también se proyectó hacia el pecho malo, y ahora es el pecho malo el que también tiene esas cualidades, es decir, de querer destruir. Porque así, casi como un lema, hay que entender que en Klein lo que se le hace al objeto es lo que el objeto le hace al yo. Por otra parte, la idealización del pecho bueno permitía contrarrestar los temores del pecho malo, además de poder mantener su amor hacia la madre. Los impulsos oral sádico y el pecho malo son proyectados en el pene del padre ahora. El celo y el odio hacia el padre generan impulsos oral sádicos hacia el pene del padre. Solo se comprende como algo malo, peligroso y venenoso. No se pueden ver cualidades buenas, y la posición femenina temprana del niño queda trastornada por temor de persecución. Entonces viene una fantasía de arrancar con sus dientes el pene malo del padre. Pero esto también genera temor de castración, ya que puede ocurrir que su padre le haga lo mismo a él en venganza o antes
al enterarse de los deseos genitales del niño hacia su madre y del mismo deseo que él tiene de arrancarle con su boca el pene a su papá. Entonces es como si se llegase a enterar en el fondo cómo habría ahí una venganza. Todo ese odio y miedo reprime los deseos genitales del niño. Su relación agresiva y de temor a los otros niños, por lo que había consultado en primera instancia a Ricardo, venía dada por la relación con el pene destructor del padre y con el niño hambriento que, en su máxima expresión, ¿verdad?, tanto el pene destructor del padre como el niño hambriento, agotarían y destruirían finalmente a su mamá. Además, consideraba a los niños como seres oral sádicos que destruyen a la madre, igual que él y su hermano. También fantaseaba con que su pene fuese destructor como el del padre, y eso reprimía su deseo genital. Por otra parte, hay una sublimación de tendencias genitales, su deseo dirigido a su madre, su celo y odio hacia su padre, que son componentes del desarrollo heterosexual, por supuesto. Hay una diferenciación entre una madre genital mala y una madre buena amada, lo que se relaciona con no poder integrar el amor y el deseo genital en una misma persona, ¿verdad? Por ello admira y ama a su madre, mientras tiene conductas genitales hacia otras mujeres, porque termina, más allá de tener esas conductas genitales hacia otras mujeres, ¿verdad?, igual termina por criticarla y desagradarle de alguna forma. Y eso, en el fondo, no es más que una represión inconsciente de su genitalidad. La madre genital tenía en su interior al órgano genital malo de su padre, algo que era perseguidor, y eso implica también una angustia que lo hacía anhelar una regresión hacia la madre pecho buena, a esa que siempre lo gratificó. Entonces, la misión que podría tener, así como el anhelo que tiene ahora el niño, es preservar a la madre buena del padre internalizado. La culpa, por otra parte, emerge desde los ataques oral sádicos que el mismo Ricardo ejecutó contra su madre en sus fantasías de la primera infancia, al haber devorado en la internalización de la madre buena toda su leche, todo lo bueno, todo el cariño, etc. Y la internalización de la madre pájaro horrible, como en los dibujos que vimos, tiene que ver con que ella podía destruirlo desde el interior. Recuerden que él había dibujado ahí la línea donde todo era rojo, es decir, que ya ahora todo estaba dentro de él. Y esta madre pájaro horrible que lo podía destruir desde el interior, en el fondo, era la proyección en la madre de sus propios impulsos oral sádicos. Recuerden que aquí hay como una transacción constante entre lo que yo soy adentro, lo que proyecto afuera, y cómo eso que proyecto afuera a su vez también después se internaliza y es como constante. Entonces el dibujo del pájaro sin cabeza lo representaba a él mismo en su temor a la castración efectuada en la alianza de su madre peligrosa con el padre monstruo, que eran enemigos externos. En lo sintomatológico, Ricardo tiene ataques hipocondríacos y persecutorios dados por la internalización de la alianza madre pájaro y padre monstruo. En la posterior internalización del objeto total, se puede enfrentar que su objeto amado es también su objeto odiado. Y ahí es donde se funda mejor su amor hacia la madre. Así el aspecto malo del pecho malo, ¿verdad?, o de lo genital, en este caso, es atenuado por el aspecto bueno de la madre, porque ahora es lo mismo, no son dos cosas distintas. Ahora su madre podía protegerlo de su padre malo y era menos dañada por él mismo o por su padre. Al revivir la madre buena en plenitud, desaparece la depresión del niño. Así da paso a una construcción y reparación, donde Ricardo ahora comprende las capacidades reproductoras del órgano genital suyo y de su padre, por lo que puede fantasear con crear niños con su madre y así combatir el peligro de muerte. Finalmente, se refuerza la idea de un padre bueno, que ya no es un enemigo tan terrible, ¿no? Ahora es alguien con quien es posible luchar cuando sea un rival odioso por el amor a la madre. Así que se refuerza la posición genital, que tiene que ver con la potencia ahora de Ricardo para enfrentar conflictos y temores que nacen de sus deseos genitales. Y eso sería como por parte del niño. Es bastante extenso, pero bueno, en este sentido es súper sintético y resumido con todo lo que se ve en el texto y con toda la vuelta analítica y terapia por terapia que hace Klein con Ricardo. Ahora, es importante señalar el caso que analiza Klein con el historial que ilustra el desarrollo edípico de la niña, es decir, con una mujer.
En este caso la paciente se llama Rita y llega a análisis con 2 años y 9 meses. Es una niña que Klein describe como obsesiva e insegura, que manifiesta un constante sentimiento de culpabilidad al preguntarle a su madre si la quiere o si es buena, y que cuando la reprochan o cuando la retan, ¿verdad?, llora o se comporta de manera muy hostil. Entonces, algo que es siempre patente en el comportamiento, en la conducta de Rita, es la frustración. A ella se le destetó a los pocos meses y después se le dio leche en mamadera. Pero cambiar la mamadera a comida fue muy difícil y a veces tuvo que quitársele la mamadera o quitarle esto de no querer darle la mamadera porque había muchas complicaciones cuando le querían dar, no sé, por la leche en una taza u otro tipo de comida. El control de esfínteres fue casi al año y esto es interpretado por Klein como algo que tiene que ver directamente con la neurosis obsesiva de tener el control muy precoz. Además, esto ayuda a que, esto fue potenciado porque su madre también es neurótica y que durmió hasta los 2 años con sus padres y fue testigo bastante recurrente del coito y del nacimiento de su hermano. Durante el primer año quiso mucho a su madre, pero después, al comienzo del segundo año, tuvo preferencia por su padre y con celos intensos hacia su madre, incluso manifestando querer quedarse sola con el papá en la pieza. Pero, pasado ese tiempo, manifestó un nuevo favoritismo hacia su madre, aunque ambivalente, es decir, como que la quería harto, pero también la odiaba. Ya se comenzó a crear esta relación entre que sí, que te quiero pero te odio también. Y un desagrado hacia su padre, sumado a terrores nocturnos y fobia a animales, sobre todo a los perros, que ya vamos a ver más adelante por qué tenía esa fobia hacia los perros. Bueno, lo primero que Klein desglosa aquí en el desarrollo edípico de una niña tiene que ver con las relaciones tempranas con los padres. En este caso, Rita, al haber dormido en la pieza de los padres y poder ser testigo del coito, de cómo ellos tenían sexo, generó un estímulo de deseos libidinales y celos, odio y ansiedad. A sus 15 meses, su madre quedó embarazada e inconscientemente Rita anheló tener un bebé con su padre. Es decir, como que pudo asociar que todo esto de que quedó embarazada, iba a tener un niño, era por lo que hacían en la pieza sus papás, ¿verdad? Y donde ella también veía lo que hacían. Y esto de desear tener un bebé con su padre, así como lo que pasó con su mamá, generó un sentimiento de odio y rivalidad precisamente hacia su mamá. Esa agresividad también conllevó culpa y ansiedad, por lo que no pudo mantener sus deseos edípicos. Los impulsos orales sádicos de Rita habían sido muy fuertes y por ello tenía frustraciones tempranas por su poca capacidad de tolerar tensiones. Le costó elaborar los diferentes conflictos de frustración, odio y agresividad con su ansiedad y culpabilidad en relación con sus progenitores, con ambos. Con su madre, por ejemplo, predominaba en 2 fuentes de ansiedad. Una, el temor persecutorio y la ansiedad depresiva. La madre, por una parte, era una figura de terror y alguien vengativo, pero también era la madre buena e indispensable. Así que comprendió su propia agresión como un peligro para la madre buena, a quien tenía miedo de perder, por supuesto, y como defensa ante el odio y rivalidad hacia su madre, lo reprimió y manifestó un amor excesivo, que ahí era como lo que hablábamos antes, que hay una vuelta como un favoritismo con la mamá. Por otro lado, con el padre, redirigió el resentimiento hacia su madre, pero esta vez hacia él, potenciado por la frustración de deseo edípico, es decir, porque no pudo cumplir ninguno de sus deseos, ¿verdad?, a nivel genital o de que le diera un niño su papá, ¿no? Aquí nació un deseo de castrarlo al no poder tener una relación satisfactoria oral y genital con él. Estas fantasías sádicas surgieron desde la frustración en la posición femenina, es decir, porque no le dio un hijo, y surgieron desde la envidia en la posición masculina de la niña, porque le envidiaba el pene y ella no lo tenía. Recordemos que, bueno, desde Freud y acá lo que plantea Klein no es distinto en cuanto a la posición positiva, que es que al niño en el fondo le gusten las mujeres o la madre y que la niña tenga una atracción o un deseo genital con el papá, y la invertida, que tiene que ver con desear el mismo sexo.
y que habría como una bisexualidad en el inicio, ¿no? En la teoría psicoanalítica. Eso aquí se mantiene. Por eso en la posición femenina, el deseo de castración viene por una frustración de que el padre no le da el hijo, y en la posición masculina viene por la envidia del pene. En la mente de Rita, el coito era un acto cruel del padre hacia su madre como víctima, es decir, algo destructivo y que le estaba haciendo un daño a la mamá. Y por lo mismo el padre viene a ser alguien peligroso, tanto para su madre como para ella. Y ahí viene su deseo de castrarlo, y que también se reflejaba en la fobia a los perros que podían morderla. Igual que el pene peligroso de su padre, se advertía que ella lo quería castrar, porque aquí también tiene que ver con un impulso oral sádico, igual que el niño. Esto de querer morderlo y castrarlo con la boca, con los dientes. Odiaba entonces desde la envidia al padre que podía hacer físicos, a través de la penetración, los deseos sádicos de Rita en la fantasía en contra de su mamá. Es decir, era como, claro, él puede llegar y penetrar y hacerle daño a mi madre así como yo fantaseo en mi impulso sádico. Entonces eso le genera envidia. Al temer el genital malo del padre por todo lo que ve que es capaz de hacer, pero fantasear a la vez con el daño a su madre y su destrucción por su propio odio, interfería con los deseos edípicos positivos e invertidos. Por lo mismo Rita en este punto no pudo establecer una posición satisfactoriamente en los estadios tempranos. O sea, no pudo establecer una posición positiva o invertida. Bueno, de aquí Klein ya nos habla de algunos ejemplos del material clínico. Lo primero es que hay un juego que propone Rita donde simboliza todo su conocimiento del coito mediante un ejemplo. Hay una caja que vendría siendo su mamá. Adentro pone un ladrillito triangular que la representa a ella misma, es decir, a Rita, y toma otro ladrillo que dice que es un martillo que golpea, y esto representa el pene del padre. Y obviamente empieza a golpear con el símbolo del martillo tanto a la caja como al ladrillito triangular que está dentro, y todo esto genera destrucción y se va rompiendo. Incluso había un papel entre medio que obviamente se le genera un orificio, y eso representaba al orificio de la vagina. Y ahí es donde Klein dice, claro, hay una conciencia total del acto coital. Después podemos ver que hay un complejo de castración y envidia del pene en un juego de Rita donde viajaba a un lugar feliz con una mujer que la trataría muy bien, es decir, su mamá, en la interpretación de Klein. Pero en el viaje tenía que disputarse con un maquinista un osito que para ella era fundamental para el éxito del viaje. ¿Cuál es la interpretación que hace Klein? Que ese osito simboliza el pene del padre y el maquinista hombre precisamente a su padre, que aunque en el juego ella lo intentaba reemplazar, este siempre volvía y la amenazaba. Y eso hacía que surgiera, por supuesto, angustia en Rita. Por otro lado, existe el juego, la fantasía del Butzen. ¿Qué es el Butzen? Cuando Rita se acostaba, pedía que la taparan con mucha ropa y sábanas, que le hicieran casi como un capullo, porque decía que podía entrar un ratón o un Butzen, que es una palabra que ella inventó, y cuando entrara le podía arrancar su propio Butzen, mordiéndoselo. Ahí está simbolizando su propio deseo oral sádico de castrar a su padre y la venganza de este de arrancarle su pene y el pene de ella, que es simbólico ya en este sentido. Porque era algo que deseaba, entonces simbólicamente lo tiene, pero como ella quiere hacerlo, también teme que se lo hagan. De eso se trata este temor de la castración. Además, en la ambivalencia que tenía con su mamá entre que amarla y odiarla, o que era alguien que la podía proteger o alguien que la iba a atacar, el dormitorio representaba el cuerpo de Rita, y también el asaltante que podía entrar por la ventana y todo eso era la madre que se vengaba de los ataques que Rita tuvo hacia ella anteriormente. Dejando esos puntos clínicos así un poco más de lado, Klein pasa a hablar del desarrollo del super yo. Aquí los sentimientos de culpa y la ansiedad en Rita desarrollaron un super yo bastante cruel e inflexible,
en lo que puede interpretar Klein. Igual que en las neurosis obsesivas severas en adultos. Klein dice que esa severidad inició en los primeros meses de vida. Ojo con ese punto porque es algo que marca la diferencia con la teoría freudiana. En los juegos, el maquinista era el super yo y su padre real. En el Butzen, el ritual de tapar mucho a su muñeca, como le gustaba que hicieran con ella también en la cama, era lo mismo. En análisis, una vez puso un elefante al lado de su muñeca que ella misma dejó bien tapada y dijo que ese elefante vigilaría que la muñeca no fuera al dormitorio de sus padres y les quitara algo. ¿Qué interpreta Klein, y en conversación con Rita de todo esto? Que el elefante era el super yo, conformado por la madre y el padre, y que evitaba sus deseos de agresión que estaban simbolizados en la fantasía de robar un bebé, de destruir a la madre o castrar al padre. El fantaseo entonces con padres externos, una madre atacando y quitándole sus bebés y el padre castrándola, e internos, que venía por el temor por figuras perseguidoras internalizadas. Todo eso, y sobre todo lo último, que es en lo interior, ¿verdad?, es la parte cruel del super yo. Esto se reflejaba en el juego con su muñeca, quien castigaba cruelmente, y después ella misma, Rita, estallaba en rabia y miedo. Entonces, en ese solo juego, ya se identificaba tanto con los padres rudos al castigar a la muñeca y con el sufrimiento de la niña. Además se veía en su conducta, o sea, a Rita a veces se le podía ver como una madre severa e inaccesible y también a veces como una niña llena de destructividad. Daba la impresión entonces de que su yo era escaso y por lo mismo no podía desarrollar su propia personalidad a la larga. Por último, en la lógica del desarrollo edípico de la niña, de una mujer, Klein nos habla de ansiedades persecutorias y depresivas que interfieren en el desarrollo edípico. En Rita, por ejemplo, el sentimiento depresivo era prominente. Habían llantos sin causa, las preguntas sobre si su madre la quería eran constantes. En su historia había visto a la madre como pecho bueno e indispensable, pero que también la atacó sádicamente en su fantasía agresiva, aunque también la odiaba como madre mala y perseguidora al ser un pecho malo. Entonces toda esa angustia era imposible de dominar y no podía vencer su posición depresiva, como que estaba fijada, estaba pegada en eso. En una sesión, por ejemplo, Rita escribió garabatos en un papel, después de eso lo pintó todo negro, lo rompió en pedazos el papel, lo tiró a un vaso con agua, hizo el gesto de que iba a tomárselo y dijo: mujer muerta. Eso representaba el proceso de destrucción de la madre buena externa e interna a través del sadismo oral, anal y uretral de ella. Rita renunció a la rivalidad con su madre porque el temor a la pérdida del objeto interno y externo fue una barrera contra cualquier deseo de odio hacia su madre, es decir, entre perder a la madre indispensable y buena y tener una posibilidad de destruir lo malo, prefiero conservarlo, así que adiós con esa idea. La depresión entonces proviene de la fase oral. Cuando a ella, por ejemplo, ahora ya siendo más grande, le ofrecían leche en taza y le quitaron la mamadera, ella lo rechazaba y solo se apegaba más a la madre. Le preguntaba: ¿me quieres? ¿Me he portado mal? ¿He sido una mala niña? Y eso es porque el destete y que le quitaran el biberón simbolizaba un castigo cruel por sus deseos agresivos anteriores y representaba al final la pérdida definitiva del pecho por la destrucción de la madre. O sea, le habían quitado la teta y además le estaban quitando la mamadera. Era ya así como: con todo esto me están castigando por cómo fui. Y ahí vayan haciendo la relación como con el super yo. Las ansiedades depresivas entonces en Rita se potenciaban por el sentimiento de persecución y peligro de una madre vengativa que podía acabar con todo lo bueno en su interior. Sus posibles o futuros niños, su madre y el padre buenos internalizados y todo eso. Entonces la ansiedad surge ante la incapacidad de proteger todo eso. El fracaso de la relación edípica positiva viene dada porque en Rita la culpa por la agresión hacia su madre, tuvo la fantasía de castrar a su padre y de tener un pene propio con la potencia del órgano del padre para reparar el daño hecho a la madre.
Solo así podría satisfacer a su madre y darle a los niños que ella en su fantasía le robó. El odio al padre estaba fundado en la envidia al pene. Así, manejar el complejo de Edipo positivo e invertido se hizo complejo desde la posición depresiva en Rita. Finalmente, la disminución de las ansiedades depresivas generó que pudiese tolerar mejor sus deseos edípicos. Su rechazo al padre cambió por cariño y su ambivalencia con la madre se transformó en una relación amistosa y cariñosa. Y ahí ya es como el curso, entre comillas, normal de la niña. Y si ustedes lo piensan, igual es bastante más complejo y complicado que lo que se ve con el niño. Ahora, y aquí ya vamos así como hilando un poquito más, se teje todo esto, que tiene que ver con lo que hace en el texto Klein sobre un resumen general teórico. Lo primero es hablar de los estadios tempranos del complejo de Edipo en los dos sexos. Aquí ella dice que a pesar de las diferencias, tanto niñas como niños coinciden en lo siguiente. Lo primero, que hay impulsos oral sádicos. Lo segundo es el componente de la ansiedad. Lo tercero es la culpabilidad excesiva. Y lo cuarto y último es la poca capacidad del yo para tolerar la tensión del conflicto. El predominio de la ansiedad entonces y la culpa generan una fijación con estadios tempranos de organización libidinal y de regresión. Por ello la organización genital no puede establecerse. En ambos casos, niño y niña, el complejo de Edipo comienza a desarrollarse normalmente al disminuir las ansiedades tempranas. Klein propone, en general, que al principio de la vida, la libido está combinada con agresividad, lo que afecta el desarrollo libidinal por la ansiedad que genera dicha agresividad. Y en ese punto, la libido puede hacer dos cosas. Una, ser empujada a nuevas fuentes de satisfacción por influjo de las ansiedades, la culpa y la depresión. Y lo otro que puede hacer la libido es ser frenada en su desarrollo, fijándose en un objeto y finalidad anterior, que eso tiene que ver con la regresión que hemos hablado antes. Además, en ambos sexos, el complejo de Edipo comienza en el primer año de vida y la relación con el pecho materno es fundamental para el desarrollo emotivo y sexual. El niño quiere satisfacción ilimitada, o sea, el niño aquí entendiéndolo como el bebé, ya sea hombre o mujer, siempre va a querer una satisfacción ilimitada, por lo que el pecho materno sí o sí va a generar frustraciones, eso es inevitable. De esa manera, la libido se mueve en su deseo oral al pene del padre como objeto, porque el pecho ya me frustró, o sea, entonces si ya el pecho no me da esta satisfacción ilimitada que yo quiero, ¿qué hago? ¡Pum! Ahora me fijo en otro objeto que viene siendo el pene del padre. Y el problema, ¿cuál es? El siguiente, que el pecho y el pene son los objetos primarios de los deseos orales del niño, pero en cuanto a los pechos, la satisfacción y la frustración moldean toda la relación en idealizar al bueno y en odiar y temer al malo, que va a representar a todos los objetos perseguidores y asustadores. Esas dos relaciones son desplazadas ahora hacia el pene del padre. La frustración del pecho, que no me puede en el fondo dar esta satisfacción ilimitada, genera ahora una mayor exigencia y confianza en el nuevo objeto que viene siendo el pene. Sin embargo, ante las frustraciones que otorga el pene, porque tampoco me va a satisfacer como deseo, se regresa al pecho y ahí viene la regresión. Además, el niño se imagina los objetos que agredió en su fantasía como víctimas que han sido dañadas y que por lo mismo quieren venganza, que traman realizar los mismos ataques sádicos que el niño realizó en su fantasía a sus padres. Y por eso es que surge la necesidad de idealizar a un pecho amado y amante que lo proteja de cualquier peligro. Ahora, en otro punto, podemos ver el tema de los imagos, que hay que entenderlo como una imagen mental e idealizada que está presente en la edad adulta y que está fijada en el inconsciente de una persona durante la infancia. Eso es imagos, y su relación con el super yo. En este punto, cada objeto, el pecho y pene, puede oscilar entre bueno y malo, es decir, puede haber pecho bueno y malo, puede haber pene bueno y malo. Las imagos primarias, las imágenes mentales, ¿verdad? Primarias, tienen su contrapartida en el mundo interno del niño.
Es decir, las imagos del pecho materno y del pene paterno se establecen dentro del yo y forman el núcleo del super yo. Es decir, todo lo afuera también se va adentro y se internaliza y como que crea su propio edificio de conciencia que viene siendo el super yo. La introyección del pecho bueno y malo de la madre corresponde a la introyección del pecho bueno y malo del padre. Todos son los representantes de las imágenes de protección y auxilio, como de las imágenes internas vengativas y perseguidoras, que esas tiene que ver con las primeras identificaciones del yo. La relación con los padres y el desarrollo del superyo de esta forma está determinada por la interacción de introyección y proyección constante entre lo interno y externo en el niño. Como les decía antes, o sea, es un vaivén. Y esto está marcado por la fluctuación del movimiento de la libido entre objetos y finalidades. Entonces los deseos genitales y orales tempranos van dirigidos hacia la madre y el padre. En el niño varón, las sensaciones genitales lo llevan a la idea de que el padre posee un pene que el niño desea en la lógica pecho igual pene. Como que son objetos deseables en el fondo. Además de la búsqueda de una abertura en su madre para introducir su pene. Y en la niña, mujer, las sensaciones genitales la preparan para recibir el pene de su padre en su vagina. Así, el deseo genital hacia el pene del padre, unido con sus deseos orales, marcan los estadios tempranos del complejo de Edipo positivo en la niña e invertido en el varón. Pero sí o sí se dan. Por otra parte, la reparación va por ambos sexos. El sentimiento de reparación. Esto dado por los sentimientos de ansiedad, de culpa y de depresión que marcan el querer reparar el daño hecho por impulsos sádicos, pero a través de procedimientos libidinales. Porque la reparación refuerza los sentimientos de amor por sobre los de agresión, que coexisten, ¿verdad? Y el varón o la niña, ya sea por el camino que tomen, porque son distintos dependiendo de cada uno, piensan que el pene que ha destruido a la madre es el mismo que puede restaurarla y curarla en las fantasías de reparación, disminuyendo también el poder de sus propios impulsos agresivos. Así logran que corra libremente su amor y que la culpa disminuya. Entonces, el desarrollo libidinal está estimulado y reforzado por la reparación y por el sentimiento de culpa. Y desde ahí, el sentimiento de culpa inhibe los deseos libidinales al pensar que la agresividad puede llegar a dañar a los objetos amados. Y eso no es más que represión. Por otro lado, Klein se va a lo concreto en el desarrollo edípico del niño varón y dice que hay un desarrollo simultáneo de las posiciones edípicas invertida, homosexual, y positiva, heterosexual. La primera posición es femenina en su relación con los pechos de la madre. Después hay una comprensión del pecho bueno. Surge la del pene bueno del madre también, que podrá darle la satisfacción libidinal y que le dará niños igual que a su madre. Y que eso viene siendo la raíz del complejo de Edipo invertido y forman la primera posición homosexual. De igual forma, la imagen buena y creadora del pene paterno en el niño es la base del complejo de Edipo positivo, puesto que solo en la creencia de la bondad del genital masculino, del padre bueno y del suyo, es decir, que hay penes buenos en el fondo, puede experimentar deseos genitales hacia la madre. El temor por el padre castrador se inhibe por la confianza en el padre bueno y eso permite enfrentar el odio y enfrentar la rivalidad edípica. Además, en lo que respecta al varón, se nos presenta el temor a la castración. Klein dice que Freud señala que es el miedo a tener el pene atacado, dañado o quitado. Y ella dice que está de acuerdo, pero a eso le suma que surge desde la libido oral. El niño transfiere sus impulsos oral sádicos desde el pecho de la madre al pene del padre, queriendo arrancárselo mediante mordedura. Y esto mismo genera el miedo a que su padre haga lo mismo en venganza. Además, al interior de la madre también es peligroso para él, porque contiene todas las agresiones fantasiosas orales, anales y uretrales del niño, y que en el fondo como que el interior de la madre está envenenado por todo eso. Además que también el interior de la madre tiene el pene del padre, este pene malo, y como el niño ha fantaseado con atacar a este pene del padre, ahora siente ese pene que está introyectado en la mamá como un objeto hostil. Y todo eso a la larga amenaza al propio pene del niño
y con ser destruido. La misma lógica externa en todo lo que acabamos de revisar tiene que ver con lo que ocurre en su interior por la introyección. Es decir, teme que la madre mala, el padre malo o ambos unidos puedan mutilar, envenenar o devorar su propio pene, pero ahora desde adentro. Y a esto se suma el temor a que se destruya todo lo bueno en su interior, es decir, la madre y padre buenos, las heces y orina buenos, los niños que podría tener o dar, etc. Por otro lado, en el niño se da una identificación con el padre pene malo. Siente que su interior, tanto heces y orina, también envenenan a su pene, y que eso se relaciona con el pene destructivo de su padre malo, y eso iría en contra de la madre. Entonces disminuye la creencia productora y reparadora de su propio pene, lo que implica el coito con su madre, implica que el coito con su madre sería destructivo para ella. Esas ansiedades en el niño tienen un papel importante en el temor de castración y la represión de sus deseos genitales, como la misma regresión a estadios anteriores, es decir, como que con su pene podría generarle tanto daño al estar malo, envenenado y atacado, que entre hacerle daño a la mamá y reprimir es mejor regresar a estadios anteriores con el pecho bueno solamente y sin estos deseos genitales. Por lo mismo también surge la reparación, que tiene que ver con que todos estos temores anteriores, ¿verdad?, de lo que estábamos explicando, ahora son contrarrestados por una madre buena que ha sido introyectada en el niño, así como los objetos amados. Si llegan a predominar los impulsos o los sentimientos de amor, el contenido de su propio cuerpo se va a convertir en regalos, dice Klein, y su pene es un medio de gratificación y de dar bebés a su madre como restauración del daño efectuado. Finalmente, lo mejor que puede existir es una identificación con el padre pene bueno. El niño siente que su pene tiene cualidades reparadoras y creadoras, y así puede enfrentar el temor a la castración y establecer su posición genital con potencia sublimada, que es la base para la potencia en el futuro. Y ahí ya estaría como el desarrollo normal, ¿verdad?, en todo el proceso que pasamos en los niños. Por otra parte, en el desarrollo edípico de la niña, Klein dice que a la niña se le presenta el deseo de recibir el pene por la naturaleza de sus órganos genitales. Esto sumado a un conocimiento inconsciente de que su cuerpo tiene la potencia de tener bebés y que eso, tener bebés, es algo muy valioso. El pene entiende la niña que puede dar bebés y por eso es deseado y admirado fuertemente. Eso se incrementa por la relación de amor y agradecimiento con el pecho bueno. Ahora, una de las ansiedades que tienen las niñas es precisamente el no saber si va a poder tener bebés. Y eso además se suma a la ansiedad de tener contenido malo en su interior. Por esto envidia a la madre por su contenido bueno, por su cuerpo que puede tener bebés y que además tiene el pene del padre. Es decir, la mamá tiene todo lo que la niña quisiera robar. Y eso a su vez hace que tema que una madre vengativa externa e interna le robe todo lo bueno de su interior también. Y Klein dice que es esa precisamente la mayor ansiedad que tiene la niña. Por otra parte, la envidia al pene de la niña nace de la frustración del deseo de tomar el lugar de la madre y tener niños del padre. Es decir, su deseo de tener un pene es secundario al deseo de recibir el pene. Y en cuanto a la formación del superyo en la niña, este se edifica sobre la disposición receptiva de su órgano genital, que influye en el desarrollo emotivo interno que requiere la introyección de objetos buenos desde el exterior. El pene admirado de su padre que se internaliza es una parte intrínseca del superyo, y la internalización del pene tiene dos posiciones o dos vías en este caso. En la posición femenina, la internalización del pene está impulsada por sus deseos sexuales y de tener bebés, y por lo mismo puede llegar a una sumisión al padre admirado que ha sido internalizado. Mientras que en la posición masculina de la niña, la internalización del pene tiene que ver con un deseo de imitar todas sus aspiraciones y sublimaciones masculinas. Y en este caso la identificación masculina está mezclada con su actitud femenina, y esto implica que esa combinación es como lo que caracteriza al superyo femenino. Digamos que en la formación del superyo coexisten
el padre bueno con el malo castrador. Para su mayor ansiedad es la madre perseguidora. O sea, más allá de lo que pase con el padre, Klein es bien enfática con que la mayor ansiedad, el mayor miedo o la paranoia que pueda tener la niña, ¿verdad?, tiene que ver con que haya una madre perseguidora. Pero lo que sí puede amagar un poquito esto tiene que ver con una identificación con la madre buena para poder equilibrar ese temor persecutorio. Lo que, de sumarse a su relación con el padre bueno internalizado, refuerza su actitud maternal hacia él. Al final, en el caso de la niña, la dependencia del mundo externo con necesidad de amor tiene que ver con su necesidad de reasegurarse en su mundo interno y emotivo. Y ahí sería más o menos lo que se ve ahí con la niña. Bueno, y por último, en ese resumen general teórico, Klein propone algunas comparaciones con el concepto clásico, es decir, hace un paralelo entre el complejo de Edipo de Freud y el de ella. Ella dice que Freud propone que los deseos genitales y la elección de una posición definida, por supuesto, surgen en la fase fálica, y esto sería entre los 3 y los 5 años, y que solo se cuenta el órgano genital masculino, y eso se entiende como que no hay una primacía de órgano genital, sino del falo como tal. Y después Freud dice que el Edipo en el varón es el estadio fálico de la organización genital que sucumbe ante la amenaza de castración. En cuanto al superyo, Freud dice que es el heredero del complejo de Edipo y se forma por internalizar la autoridad paterna. Eso ya se ha estudiado antes, ¿no? Por otra parte, la culpa es la tensión entre el yo y el superyo. Entonces, para que haya culpa, se requiere que el superyo esté desarrollado, por lógica. Y además Freud, desde Klein, se entiende que no profundiza en los aspectos de la internalización de la madre en la formación del superyo, es decir, es solo la internalización de la ley, ¿verdad?, a través del padre severo. Mientras tanto, en la niña, Freud dice que hay una fase preedípica de apegamiento a la madre. Y durante su fase fálica, el deseo de la niña es recibir un pene, pero de la madre. El clítoris en este caso representa el pene, y la masturbación del clítoris es una de las expresiones del deseo fálico. El complejo de castración ocurre en la niña cuando descubre la vagina en su pubertad recién. Y esto desencadena un desapego, odio y resentimiento contra la madre que no le dio un pene. Pero paralelamente o casi al mismo tiempo descubre que la madre no tiene pene tampoco. Entonces se desvía hacia el padre deseando recibir un pene de él y secundariamente que le dé un hijo. Un niño que sustituiría al pene simbólicamente. Al ella estar en el fondo en ausencia o en falta de falo. El complejo de Edipo aquí en Freud está empujado en la niña, ¿verdad?, por su complejo de castración precisamente. La principal ansiedad es la pérdida de amor, que tiene que ver con el temor a la muerte de su madre. Y el desarrollo del superyo tiene en común con el varón desde Freud, que tanto el superyo como el sentimiento de culpa son secuelas del complejo de Edipo. Y ahí vamos a ver cómo eso se diferencia en Klein. Y por último, los sentimientos maternales vienen de la relación preedípica con su madre, y la identificación con la madre deriva del superyo, del complejo de Edipo. Ahora, en cuanto a lo que la misma Klein dice, es así como, bueno, y ahora lo que yo propongo. Dice, el desarrollo sexual y emocional de los niños vienen dados desde la primera infancia, con sensaciones genitales que constituyen los primeros estadios del complejo de Edipo positivo e invertido en una interacción mutua. Es decir, esto no es una fase fálica de la que propone Freud entre 3 o 5 años, esto es al tiro, o sea, en los primeros meses de vida. Hay una primacía de la libido oral con deseos y fantasías anales y uretrales. Dice que tanto niño y niña experimentan deseos genitales hacia ambos padres y tienen un conocimiento inconsciente de la vagina y el pene. No es que los descubran después.
El super yo inicia en la fase oral de ambos mediante introyección de ambos objetos. Primero con el pecho materno, que forma la base del super yo, ya sea amante o protector o destructivo y devorador. Y también hace una diferencia, Klein, que me parece bastante importante, que el sentimiento de culpa se da en la primera infancia y que viene de los deseos oral sádicos de devorar a la madre y sus pechos. No surge al final del complejo de Edipo como en el caso de Freud, sino que la culpa es la que moldea al complejo de Edipo. En cuanto al varón, Klein dice que el temor a la castración inicia tan pronto como se tienen deseos genitales, y que este temor de castración viene dado por estas fantasías oral sádicas de arrancarle el pene al padre por una mordedura y que después él haga lo mismo conmigo. En cuanto al varón, igual coincide con Freud en que la angustia de castración es la situación de ansiedad predominante, pero no la única que determina la represión en el complejo de Edipo. Hay una relación con un padre bueno también, y eso implica culpa al haber querido matarlo, y eso reprime sus deseos genitales. También el sentimiento de que al morir el padre, la madre sufriría, entonces, ¿por qué seguir por esa senda? Mejor reprimir ese tipo de deseo. El deseo edípico del niño no solo pierde fuerza por temor al padre castigador y la castración, como es la teoría freudiana, sino que también el deseo edípico pierde fuerza por el amor o culpa que lo empujan a preservar y proteger a su padre interno y externo. Finalmente, Klein propone, en cuanto al Edipo de la niña, que el apego es a ambos padres en la primera fase, no solo a la madre. Dice que la envidia del pene y el complejo de castración tienen un gran papel en su desarrollo, pero están reforzados por la frustración de deseos edípicos positivos. Klein recuerda que Freud dice que la niña desea un pene de la madre, pero Melanie dice que esto tiene que ver con algo que está después del deseo directo del pene paterno, en la lógica pene-niño. Esto es antes de poseer o desear tener un pene propio. Coincide en la ansiedad de la niña en el temor a la pérdida del amor y muerte de la madre, pero cree que predomina el temor a que su cuerpo sea atacado y sus objetos queridos internos destruidos. Así finalmente, Klein, en su observación final, genera una apertura a nuevas investigaciones en el psicoanálisis que puedan tener que ver con el desarrollo de la personalidad, de la conciencia, del complejo de Edipo y todo lo demás. Pero casi decreta que la vida emocional, las defensas tempranas frente a la tensión de conflictos entre amor, odio y culpa, y la ambivalencia de la identificación con los padres se interconectan con relaciones de objetos y la formación del super yo por la introyección del exterior y formación de representantes internos que vienen dados por nuestros padres, buenos y malos en cada una de sus posiciones, papá, mamá. Bueno, y eso sería la síntesis y el resumen de este texto muy largo y muy enredado. Consideren que leer todo eso en realidad, ya sea como escribe Klein y como se lee por extensión, es como subir un cerro con curvas constantes. Entonces aquí lo que hemos tratado de hacer es poder sintetizar y irnos a lo concreto. Sí dejo este glosario que puede servir para comprender de qué se está hablando durante toda la explicación o al leer el mismo texto, quien lo vaya a leer. Hay que tener en consideración a qué se refiere la libido en el psicoanálisis, qué es la introyección, qué es la proyección, qué interacción hay de introyección y proyección en esa lógica casi simbiótica, y el imagos. Y además el cuadro comparativo entre el Edipo desde la propuesta freudiana, en lo general, en el varón, niña, y por otra parte en la propuesta kleiniana de la escuela inglesa de psicoanálisis. Así que los dejo con eso, espero que les haya servido y nos vemos pronto. Un abrazo, cuídense, que estén bien.